Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis de temas nacionales. En este momento muy importante la propuesta. Un gobierno pues ha iniciado recientemente, hace apenas 3 semanas, a gobernar nuestro país. Es hora de proponer y eso han hecho algunas entidades, de lo cual vamos a conocer a continuación. Porque nos acompaña en este programa el licenciado Walter Menchú, quien es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, en el área económica, social y de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros y para que nos cuente sobre esta propuesta que hicieron ustedes, entiendo, con otras agrupaciones. ¿En qué consiste? ¿Cómo la trabajaron? Sí, básicamente lo que el CIEN dio fue un soporte técnico a un grupo de jóvenes, porque hace un par de años algunas organizaciones juveniles se acercaron a nosotros y nos dijeron, miren, nosotros queremos hacer una metodología de discusión con jóvenes para que ellos digan qué es lo que proponen en ciertos temas. Y este grupo de organizaciones, eran 5 organizaciones y le llamaron 5 en 5, y ellos, la metodología era, bueno, queremos abordar 5 temas que nosotros vamos a definir como prioritarios para nosotros los jóvenes, y en base a eso queremos, la metodología era sobre el número 5 también, ¿verdad? Entonces tenían 5 desafíos, cómo se podían superar esos desafíos, y al final de una serie de talleres ellos condensaron 5 propuestas específicas en base a toda la lluvia de ideas que tuvieron, ¿verdad? Entonces estas organizaciones coordinaron unos talleres de participación de jóvenes en donde se reunían grupos de unos 15 o 20 jóvenes, ya sea en las universidades, en los colegios, en el interior del país, acá en la capital. Digamos, lo bueno que tenían ellos era que como ya contaban con una red de jóvenes que ellos ya organizaban otros eventos, entonces tenían una amplia red en donde podían llegar digamos, estos diagnósticos, que fue donde el CIEN apoyó, ¿verdad? Ellos constituyeron un equipo de 3 personas en donde había un experto del CIEN que le apoyaba en cada uno de los temas, en donde se hicieron los diagnósticos de estos 5 temas que ellos identificaron, que luego esos diagnósticos se compartían con estos grupos. Y entonces a partir de las discusiones salían propuestas de qué hacer con estos temas, y era educación, la nutrición específicamente en el tema de salud, infraestructura, empleo y seguridad. Entonces estos temas se priorizaron y hay 5 propuestas para cada uno de ellos. Entonces nosotros, como volviendo a retomar el tema de que ahora hay un nuevo gobierno, siempre los jóvenes necesitan que los escuchen, ¿verdad? Entonces volvimos a retomar el tema y decir, bueno, estas son las propuestas de los jóvenes, y lo más importante es de que, bueno, casi siempre lo que se hace es de que ellos en otras ocasiones lo que han hecho es propuestas específicas para jóvenes. Ahora lo que ellos querían hacer era una metodología en donde ya no solo ver los jóvenes, sino la población en conjunto, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue capacitar a algunos facilitadores de estos diálogos, se sistematizaron los resultados después de los diálogos, y estas propuestas se hicieron entrega a funcionarios. Bueno, fue también el anterior gobierno en ese entonces, ¿verdad? Cuando se terminó la propuesta, se hicieron kits de desarrollo, que les llamaron ellos, como tienen mucha creatividad. Hicieron una metodología ahí para entregar algunos kits de desarrollo, y se publicó un libro en donde se contenían todas esas propuestas, y se entregaron también a los funcionarios, a gente del Congreso, por ejemplo. Entonces ellos tuvieron acceso a esas propuestas, pero digamos, la idea es de que estas propuestas siguen vigentes porque estos desafíos continúan, y es como recordarle al gobierno, bueno, aquí están algunas propuestas de jóvenes que no son solo para jóvenes, sino son para la población en general también. De hecho estamos viendo, tenemos en pantalla algunas fotografías en donde se está haciendo entrega, como usted lo indica, en el gobierno pasado de algunas de estas propuestas. ¿Qué eco, qué respuesta tuvieron en ese momento? Bueno, la metodología consistía en, cuando se hacían estas reuniones, entregarle, hacer una breve explicación de cuáles eran las propuestas de estos jóvenes, y sobre esas, al menos la idea era de que los funcionarios escucharan, ¿verdad? Ya algunos estaban trabajando sobre algunas de estas propuestas, entonces la idea era como retroalimentar las mismas para tener una visión más holística, más integral, ¿verdad? Porque habían varias visiones, no solo la visión del que vive acá en la capital, sino la visión también de las personas que están en el interior. Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de nutrición, hablaban ellos y hacían mucho énfasis en el tema de la educación nutricional que se le debe de dar a nivel de las comunidades, porque en el interior del país a veces ven a un niño pequeño, preguntan cuántos años tiene, ya tiene 6 años, pero tiene la talla de uno de 3,
y no se ve como un problema eso, ¿verdad? Y cuando en realidad sí lo es. Entonces se toma como algo natural y por lo mismo los papás no se preocupan ni piden ayuda para solucionar ese problema y al final eso impacta tanto en el tema educativo, porque los niños, digamos, las capacidades cognitivas ya no se desarrollan y más adelante en la posibilidad de encontrar un buen empleo que saque a estos niños de la pobreza. ¿Nos puede reiterar entonces estas 5 grandes temáticas que ellos propusieron? ¿Cuáles fueron? Que fue educación, nutrición, salud, empleo, infraestructura y seguridad. Podemos empezar a desmenuzar cada uno de ellos, entonces los tenemos aquí en pantalla nuevamente. Con el primero, educación. ¿Cuál fue o cuál es la propuesta en este momento? Ahí lo que se identificó fue, cabal, acá está una gráfica en donde vemos cómo la cobertura de la educación preprimaria se ha estancado, no digamos de la educación inicial, ¿verdad? Que es, digamos, el prekinder. Entonces, lo que pasa es de que cuando se revisan las estadísticas se ve que existe una alta ineficiencia interna, medida como que los niños desertan o, digamos, ya no llegan al siguiente año o repiten el grado, y eso se ve mucho a nivel de los primeros grados de cada ciclo, especialmente en el primer grado de primaria. Y mucho de eso se debe porque los niños no han desarrollado, tal vez no la capacidad cognitiva ni la capacidad, digamos, de aprender, sino las capacidades de relación interpersonal que los niños desarrollan en párvulos o en educación inicial. Y a veces esa falta de capacidad de socializar es lo que les afecta mucho al momento de llegar directamente a primer grado de primaria. Hemos visto a muchos niños llorando en las puertas de las escuelas que no están acostumbrados a que sus papás los dejen, ¿verdad? Entonces, todo eso es un shock bien grande porque es una nueva vida para el niño, un nuevo sistema, digamos, él se está incorporando al tema educativo y eso se puede evitar si el niño va a preprimaria o recibe educación inicial. Entonces, creemos que más allá de mantener y de mejorar la educación primaria, también debe verse temas como la educación preprimaria. También en la educación técnica para el trabajo y más adelante la educación básica y diversificado, pero lo que se ve ahorita es de que la tasa de transición entre la primaria y los otros niveles arriba es bastante alta. Lo que pasa es que se va desgranando la mazorca en los años de primaria y muchos se van quedando ya sea atrasados o se quedan fuera o empiezan a trabajar porque ya están muy grandes para algunos grados en los que están. Entonces es un problema grande que inicia desde que no reciben preprimaria, apenas la mitad de la población está recibiendo. Vemos entonces también en la gráfica anterior, veíamos cómo también hacen sus sugerencias respecto a los maestros. En el número 4 no hay una carrera para los profesionales docentes. Sí, porque también acá miramos, bueno, el promedio de educación en Guatemala es menos de la primaria completa, pero no solo miremos la cantidad de años estudiados, sino también la calidad de esos años estudiados. Y cuando vemos las pruebas que se hacen a los graduandos, que es, digamos, la culminación de la mayoría de los estudios, entonces vemos de que muy poco, menos del 10% ganan las pruebas de matemática, menos del 25% las pruebas de lectura, y entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? Ciertamente la calidad es multifactorial, pero mucho incide el tema de los docentes y la carrera docente, porque básicamente el techo de lo que puede aprender un niño es lo que le puede enseñar el profesor. Y cuando se hacen exámenes para los nuevos maestros que van a entrar a dar clases, a veces se encuentra que muchos no saben lo que van a enseñar. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y la carrera docente no solo implica que se escojan a los mejores, a los que son mejores para que den clases, sino también implica que sean capacitados continuamente, un sistema de gerencia en donde no solo el director no sea docente, sino sea un puesto de director y tenga capacidad de mandar a todos los demás docentes que tiene a cargo, un sistema de supervisión en donde se dé acompañamiento pedagógico para que los docentes estén constantemente capacitando y mejorando sus habilidades de enseñar a los niños, porque no todos aprenden de las mismas maneras, ¿verdad? Existen diferentes técnicas y todo este sistema que incluiría una carrera docente hace falta todavía que implementar. Se habla de que debería incrementarse el presupuesto de educación, pero ¿para qué? Para hacer más de lo mismo si no tenemos buenos resultados. Entonces lo que hay que pensar es, bueno, vamos a incrementar o incluso con lo mismo que tenemos podemos destinarlo de mejor forma a programas que sí pueden mejorar la calidad de la educación.